The Sandman ha terminado definitivamente. La historia del Rey de los Sueños ha llegado a su fin, dejándome un sabor bastante agridulce. Por un lado, estoy triste ya que, como os comenté en mi análisis de la parte 1, no tendremos más serie ni inversión a futuro por parte de Netflix y de Warner por la costosa producción que tiene la serie y las polémicas del autor. Por contra, eso sí, estoy feliz de haber podido ver en pantalla la historia de Morfeo y de cómo hasta un eterno es capaz de cambiar, quiera o no, perdiendo, como es lógico, mucho por el camino. Hablemos del final de Sandman y respondamos a las siguientes preguntas. ¿Por qué las benévolas han utilizado a Lita Hall? ¿Por qué se han ensañado y perseguido tantísimo a Sueño? ¿Qué significa la escena con Shakespeare y la postcréditos de las benévolas? ¿Realmente Daniel es el heredero legítimo del Sueño? ¿Realmente Corintio ha cambiado a mejor? ¿Por qué algunos cambios respecto al cómic funcionan mucho mejor que otros? Sueño la intro. Muy buenas amigos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y sobre todo que estéis listos para el análisis más completo del final de Sandman, con referencias a los cómics que son muy interesantes y a tener en cuenta para que entiendas que la serie como adaptación ha hecho un trabajo más que digno. El 31 de julio se estrena un episodio extra centrado en Muerte que adapta la miniserie de cómics titulada Muerte, el alto coste de la vida, una historia reflexiva e introspectiva donde Muerte, una vez cada 100 años, decide ser mortal para experimentar lo que se siente al estar vivo y entender el precio de cada alma que se lleva. Por eso será siempre la mejor de los eternos. La historia se centra en cómo Muerte conoce a un chico con tendencias suicidas con el que va a realizar un viaje que explora conceptos como el amor, la muerte, la vida y el valor del tiempo y de las personas que nos rodean. Son unos cómics muy buenos y reflexivos que me gustaron mucho cuando los leí en su momento y donde creo que es un acierto absoluto adaptarlo todo en un solo episodio, sobre todo después de ver lo que hicieron con aquel episodio especial de la primera temporada que también os analicé. Recordad que os dejaré todos esos vídeos por aquí arriba en una tarjetita la mar de hermosa y en la descripción. Esta parte 2 es la última temporada que se ha centrado en los últimos momentos de Morfeo como Rey del Sueño, justo antes de que las furias destruyan parte del sueño y obliguen a Morfeo a tomar la dura decisión de morir. Dicha decisión está completamente justificada y tiene muchos matices a analizar. No te digo que aunque la esencia siga ahí, hay ciertas cosas que no me han entusiasmado del todo, lo que me ha llevado a tener que perdonar muchas cosas, a pesar de que en líneas generales la adaptación ha sido más que decente, cosa que ya es decir mucho siendo una historia como esta de Sandman. Para mí la serie ha hecho un muy buen trabajo de efectos especiales, pero creo, sinceramente, que en esta parte 2 se ha notado muchísimo el recorte de presupuesto por parte de Netflix y de Warner, con el que el equipo de producción habrá tenido que hacer malabares. Esto lo digo porque hay muchos momentos donde la austeridad funciona extremadamente bien, como por ejemplo la visita de Morfeo a sus padres, pero por contra en otros momentos, como por ejemplo la destrucción de Sueño por parte de las benévolas o el velatorio, se han visto lastradas por completo debido a una falta de visión y sobre todo de arte, donde se tendría que haber arriesgado mucho más y no dejar todo esto como algo mundano y bastante pequeño. Créeme, vas a acabar este vídeo entendiendo no solamente mi punto, sino muchos de los mensajes que te lanza la serie. Esto, quiero aclarar, no es una queja que lastre mi experiencia con la serie, sino más bien un deseo egoísta por parte de un lector que cree que ciertas cosas habrían funcionado mucho mejor. Morfeo debe aceptar la realidad en esta segunda parte. Al derramar la sangre de su propia sangre, tiene que pagar las consecuencias de una regla más antigua que el universo y que no puede romperse. Vemos cómo le hace un ofrecimiento a las furias, sin mucho éxito, ya que esas ofrendas no pueden corregir su destino, siendo algo completamente nuevo para la serie. Esto no ocurre en los cómics. Como hemos visto en las pequeñas escenas de destino, hay múltiples escenarios que se materializan dependiendo de lo que Morfeo decida hacer. Esto es importante ya que un eterno, como sabemos, jamás puede cambiar al ser una entidad eterna sin tener ninguna característica humana. En teoría no tendría que cambiar ni perturbar nada de su reino o sus decisiones, pero como Morfeo está cambiando y además está intentando hacer lo correcto antes de su final, surgen diferentes versiones de su hermano con diferentes destinos que al final se reducen a un solo libro cuando la última decisión ha sido tomada. Al menos es lo que yo interpreté cuando me leí el cómic en su momento, ya que ocurre de forma más misteriosa que en la serie, donde han sido muy claros. Me habría gustado que hubiésemos visto los retratos de cada hermano
en el reino de destino, ya que en este punto entiendes perfectamente como lector cómo esos retratos están conectados a cada eterno y su estado emocional actual. Por ejemplo, en el cómic se nos muestra destrucción de espaldas, ya que sabemos que ha rechazado sus funciones y abandonado su reino, además de darle la espalda a sus responsabilidades y su familia. Morfeo, por otro lado, aparece con las manos ocultando su rostro, ya que en este momento siente una profunda tristeza y arrepentimiento que por su personalidad no exterioriza, pero que su reino sí que representa. Esto ya lo vimos en la parte 1, donde cuando estaba triste por la partida de nada, en el reino no dejaba de llover por la tristeza de Morfeo. Uno de los cambios a mejor de la serie, en mi opinión, es el del mismo Morfeo. Le he visto mucho más preocupado que en el cómic, sobre todo en lo que respecta a sus sirvientes y a su reino. Sí que es cierto que en el cómic tienes la sensación de que al final está cerca y que es irreversible, pero también sientes que en todo momento Morfeo lo lleva con un temple enorme donde solamente muestra estoicismo y nada de preocupación. Creo que en la serie Tom Sturridge ha hecho un trabajo magnífico como ese Morfeo que sí sientes que haya cambiado de forma mucho más grande, no solamente por sus expresiones, sino por sus actos. Hay una diferencia muy clara para que entiendas esto, y es que en el cómic el personaje de Alex Burgess, el hijo del hombre que encerró a Sueño en la primera temporada y que no hizo nada para liberarle, lleva dormido 5 años tras el final de la primera temporada. Recordad que Alex nunca estuvo cómodo con el encierro de Sueño y no fue consciente del daño que provocaron él y su padre al mundo entero hasta que ya fue demasiado tarde. Morfeo, cuando pudo liberarse, le regaló a Alex un castigo como el del sueño eterno. Pues en los cómics Alex despierta cuando Morfeo ha muerto definitivamente, y no porque él lo haya querido liberar. Y sinceramente me parece que la resolución de la serie es mucho mejor cuando nos han mostrado que Morfeo, tras una charla con su mejor amigo Hope Gatling, decide liberar a Alex de su prisión porque sabe que es lo correcto y no algo que deba hacer. La charla con Hope hace sentir a Morfeo más humano que nunca, ya que en estos momentos finales un ente inmortal, inmutable y constante en el tiempo sabe que va a morir y siente irremediablemente una sensación muy humana, la de aprovechar el tiempo que nos queda haciendo ni que sea lo correcto. Al final, algo que tanto en el cómic como en la serie creo que se ha explicado y mostrado muy bien es el hecho de saber que los Eternos y la humanidad están inherentemente conectados, ya que el cómo están o se sienten los Eternos afecta irremediablemente a la humanidad, de la cual al mismo tiempo dependen para existir, porque es que su función es la que es. Esto lo digo porque Morfeo, sin los humanos, no tendría ningún tipo de sentido con el tema de los sueños, pero al mismo tiempo todo lo que sienta Morfeo de alguna forma afecta a los soñadores. Así que creo que a este punto mejora el cómic por mostrarnos cómo Morfeo, antes de morir, ha podido hacer lo correcto con un castigo que fue provocado por la ira y el rencor que un hijo tuvo que pagar por los pecados de su padre. Sí que es cierto que Alex no hizo nada para sacar a Morfeo por mucho que no estuviese de acuerdo con su encierro, pero claramente este error lo cometió su padre Roderick y no él, así que en el fondo Morfeo sabe que está haciendo lo correcto en este punto. Al saber que su final se acerca, debe disponerlo todo para que el sueño sobreviva y otro ocupe su lugar. Esto es algo que al menos a mí nunca me ha quedado claro a nivel procedimiento, ya que cuando un eterno muere no sabemos realmente cómo se transforma en un nuevo ser con nuevo aspecto y personalidad. Por ejemplo, sabemos que Desesperación, al menos la que hemos conocido en este arco de la historia, es la segunda que existe, ya que la primera murió hace 100.000 años por causas desconocidas. Sabemos por el cómic que el responsable de la muerte de Desesperación tardará una eternidad en morir y que su causa era mejor que la de Lita Hall contra Morfeo. Esto lo quiero aclarar porque es algo que se deja muy en el aire. No sabemos si cuando un eterno es asesinado simplemente aparece otro de nuevo y ya está, ya sea después de una estrella fugaz, una explosión o lo que sea. Por Morfeo sabemos que hay un modus operandi en el que vemos una selección minuciosa de un heredero que esté ligado al sueño. En este caso estamos hablando de Daniel Hall, que es el bebé que conocimos en la primera temporada y que fue gestado en el sueño de Lita Hall con su difunto marido. Recordad que el marido de Lita llevaba muerto bastante tiempo y que ella lo disfrutaba en sueños con una vida idílica que ella se estaba imaginando. Daniel fue gestado en el sueño conectando el reino con él de forma irreversible, llevando a entender por qué Morfeo anunciase en esta misma temporada, en la parte 1, que algún día vendría a por él, básicamente porque los poderes de Daniel se equiparan a los suyos y están ligados al sueño, no a la realidad. En este caso en concreto, Morfeo sabe que va a morir y no va a ser algo repentino, accidental o parte de un asesinato que no conozcas. No sabemos realmente cómo ocurre el renacimiento de un eterno. Tampoco sabemos si el reino de un eterno que ha muerto sigue funcionando, ya que por ejemplo Destrucción, como sigue vivo, su reino en teoría tiene que seguir funcionando porque de alguna forma él está vinculado a él, a pesar de que esté bien lejos de ahí. Así que de ti depende decidir cómo funciona todo esto del renacimiento. Estas son mis interpretaciones y simplemente quería aclarar por si las dudas. El plan de Morfeo es preparar a Daniel cuanto antes para que pueda heredar sus funciones y responsabilidades, ya que Morfeo, a pesar de haber cambiado, no puede evitar seguir siendo inmutable en ciertos aspectos de su personalidad.
Como Morfeo necesita que el sueño sobreviva y no tiene la certeza de que lo haga sin un rey del sueño, visita a Loki para cobrarse el favor que le debía por haber creado un sueño con su forma que sabemos que Odín y Thor se llevaron con él. Como hemos visto en el velatorio, Susanoo no Mikoto, uno de los dioses japoneses, está sano y salvo, aunque no nos hayan mostrado cómo se ha resuelto este embrollo que en los cómics sí que nos muestran, pero bueno, cosas de la serie. Loki, como dios del engaño, se ve incapaz de mantenerse leal a una causa porque básicamente es un mentiroso y un manipulador. A la vista está en su rapto del Papa y su sustitución, que anuncia que las mujeres podrán ser bienvenidas en el sacerdocio. Como no, Loki está jodiendo una institución tan antigua con un movimiento extremadamente progresista que va a volver loco a más de uno. Esto no es algo que haga porque quiera realmente, sino porque está en su forma de ser, o sea, tiene que generar caos y mentiras. Aquí Morfeo le pide a Loki que encuentre a Daniel Hall y que se lo traiga cuando él se lo diga, ya que tiene que hacer la transición cuando todo esté dispuesto, justo antes de que las benévolas vayan a por él. Pero Loki, como buen manipulador y mentiroso, decide hacerlo antes de tiempo para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado cumplirá con su palabra con Morfeo, pero por otro no cuando él se lo diga. Así que como no, va a joder a Morfeo sin que este se lo espere. Toda esta subtrama no me ha gustado como querría, ya que por un lado sí que es verdad que es exactamente igual al cómic, donde se juntan dos hacedores del caos como son el Duende Puck y el dios del engaño. Su relación homoerótica es completamente diferente al cómic, donde ni siquiera sienten algo el uno por el otro, ya que hacen lo que hacen porque es lo único que saben hacer y nada más. Esto igualmente no afecta en nada a la trama y no puedo negar que vería muy lógico que Puck y Loki estuviesen juntos en algún momento del tiempo del cómic, sobre todo cuando en el mundo de las hadas todos son unos cachondos perdidos en lo que a fiesta y sexo se refiere. Lo que realmente me molesta de esta adaptación y que no tiene ningún tipo de sentido para mí es que Puck de pronto tenga sentimientos y empatía. Esto me ha jodido muchísimo la vida y sé que suena muy exagerado, pero para mí esto jode la esencia del personaje. Puck se llama Robin el Bueno de forma irónica y no literal, ya que en la obra de Shakespeare de Sueño de una noche de verano, el cabroncete no deja de tocarle los huevos a la gente sin parar, engañándoles y riéndose de ellos. Otorgarle de repente esa humanidad, arrepentimiento y empatía por Daniel a mí no me ha gustado nada por todo el drama que ha provocado en la relación con Loki y posterior escape con el bebé, y siento que ha sido un poco una pérdida de tiempo por parte de Puck. Esto lo digo porque Puck es un personaje que no tendría que sentir arrepentimiento por Daniel ni por quemar su humanidad. Es un tipo al que le importa un comino todo lo relacionado con la situación de Sueño y sus consecuencias. Cuando Corintio llega a la guarida de estos dos, que no es un hotel como en la serie, sino más bien una casa nórdica perdida en la inmensidad, Puck ni siquiera tiene un interés en enfrentarse al Corintio por pereza y porque se quiere ir de ahí cuanto antes. Yo entiendo que se quieran alargar estas escenas o darle un poquito más de drama emocional por ser un show de la tele, pero me habría encantado ver a dos hijos de puta de manual quemar vivo a Daniel, que es algo que en el cómic se ve y no se regocijan en nada. Incluso Puck se ríe en la cara de un Loki que está cegado por completo, ya que los ojos se los ha comido Corintio. Por mí podrían haber puesto al bebé en un fuego generado por efectos especiales sin que tenga que llorar por nada, simplemente con cara de sorprendido. No creo que la audiencia de esta serie se hubiese escandalizado por ver a un niño en el fuego que ni siente ni padece, igual que en el cómic. Ya te digo, estas son peticiones de un fan bastante comprensible con la adaptación. Quizás nos hemos perdido una conversación entre Odín y Morfeo donde este habla del escape de Loki y cómo Morfeo ha estado a punto de entrar en conflicto con el padre de todos, pero supongo que es lo que hay. Me tengo que conformar con lo de Constantine. Esto creo que le habría dado un poco más de peso al castigo de Loki, que sabemos va a recibir luego por parte de Corintio, que le confirma a Odín que Morfeo no ha tenido nada que ver con nada de esto. La resurrección de Corintio, eso sí, me ha encantado, ya que es tal cual los cómics ya han mantenido más o menos esa línea. Morfeo rehace al Corintio manteniendo los recuerdos del anterior, ya que al final la reencarnación y el mensaje de Sandman giran en torno a esto mismo, a que algo debe morir para que algo nuevo resurja. Todo cambio conlleva sacrificios, algunos más grandes que otros, y en este caso, el primer Corintio tuvo que morir siendo un villano pesadillesco para que el nuevo tenga otra oportunidad de ser mejor. Tener algo del primer Corintio es una forma de dejar claro que el pasado es importante, ya que si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo podremos avanzar correctamente? Es bueno recordar tus errores para intentar no cometerlos de nuevo en el futuro, pero es que el problema que tengo con este Corintio son dos cosas. Una, que es extremadamente bueno y opuesto al primero, y la otra, que han traído a Joanna Constantine para crear un shippeo bastante absurdo en mi opinión. En los cómics, Morfeo le encomienda esta misión a Corintio y a Matthew, el cuervo que ha servido fielmente durante muchísimo tiempo al Rey de los Sueños, un cuervo que no ha tenido apenas protagonismo en esta temporada. Yo entiendo que tiene sentido llamar a Constantine por lo espiritual, porque es un crimen y por lo complicado que puede ser localizar a un dios y a un duende caóticos, pero mi problema no es con eso, es con que hayan forzado una relación que no tiene mucho sentido para mí. Yo entiendo que han querido desarrollar esta problemática de Joanna
persona de que no encuentra el amor y de que todos aquellos con los que se junta y a los que ama acaban dañados y heridos. Entiendo que una pesadilla sería lo único a lo que Joanna jamás podría dañar, porque es que literalmente no puede morir y proviene del sueño. También me gusta el tándem que hacen estos dos y el juego que dan, pero me habría gustado que el Corintio diese algo más de mal rollo como en el cómic, donde realmente ves que sí intenta ser diferente sin dejar de lado que es un personaje perturbador de cojones. Aquí lo he visto demasiado blanqueado. El tío acaricia a un perrito, es muy sensible con Joanna y tiene algunos cambios que me han funcionado a medias y que creo que serán mejores sin esa especie de conexión amorosa que, repito, para mí han querido forzar. Ahora sí, Joanna, no te niego que es un gran personaje al que siempre es un gustazo poder ver. Acompaña a Sueño a la casa donde Daniel ha sido raptado y le hace ver que a veces puede ser muy injusto y cruel. De esta forma enfrenta a Morfeo al dilema de la muerte y al arrepentimiento. Morfeo cree que lo que le pidió su hijo es muy diferente a lo que el padre de Alex le pidió a su hijo, pero creas o no, el castigo que está sufriendo Alex es el mismo al que tiene que enfrentarse Morfeo con las benévolas, porque al final los dos han cometido errores por culpa de sus padres. Joanna le ayuda a Morfeo a darse cuenta de que al final nuestros puntos de vista son lo que marcan la diferencia entre lo que está bien y lo que es correcto. Al igual que ocurre en los cómics, Corintio se enfrenta a Loki y consiguen descubrir la verdad sobre Daniel y esa parte mortal que ya no existe porque es que la han calcinado. Lo único que ha sobrevivido es la parte del sueño que vive en él. De nuevo, la historia nos recuerda que la muerte no es más que otro principio, y no te niego que aquí prefiero el cómic por cómo sutilmente te ha mostrado cómo Daniel, con su poder del sueño, tiene en su mano una pluma de Fénix que al final le va a ayudar a resurgir de esas cenizas y del fuego purificador. Me habría encantado que el Corintio se hubiese comido literalmente los ojos de Loki, ya que en el cómic, como castigo, la pesadilla le arranca los ojos al dios del engaño y lo deja ciego para que su padre y su hermano le devuelvan a su castigo eterno bajo tierra. Es como que la serie no ha querido ser grotesca cuando, creo yo, podría haberlo sido, y creo que no habría salido del tono en ningún momento, ya que en la primera temporada todas las escenas del Corintio pues eran bastante malrolleras. Aquí todo ha quedado bajo la responsabilidad de Loki, que ha dormido a Puck para poder quemar a Daniel y así seguir con el plan sin que su amante lo retrase del todo. Como hemos visto de una forma bastante elegante en este juego de espejos, Puck se ha hecho pasar por el mayordomo de la casa donde se hospedan Ross Walker y Lita sin saber que en realidad quieren raptar a Daniel. Es lo mismo que ocurre con los detectives de la serie, que sin ningún tipo de sutileza te muestra que son Puck y Loki. Esto es otro cambio que no acabo de entender. En el cómic, el rapto de Daniel no tiene ningún tipo de conspiración detrás hasta que te revelan más adelante que Loki y Puck han estado detrás de todo esto durante todo ese tiempo. Aparecen como dos detectives que quieren ayudar a Lita completamente disfrazados y sin su forma original, simplemente por joder, ya que más adelante, gracias al personaje de Carla, que es la mejor amiga de Lita, seguimos una pequeña investigación amateur donde se da cuenta de que la aparición de estos dos detectives ha sido algo completamente inventado. La chica se encuentra la foto que le enseñaron a Lita sobre el cuerpo calcinado de Daniel, que en realidad era un engaño y trampa de Loki. La pobre mujer se quema la mano al descubrir la verdad y cuando va a la policía le confirman que estos dos detectives no existen. La tarjeta que le dieron está en blanco, ya que esto forma parte del dios del engaño. Y más adelante, de la misma forma que le ocurre a la señora Shore en la serie, Carla es quemada viva por el dios del fuego nórdico que disimula su pistola con un cigarrillo, ya que al final todo esto es un engaño. No niego que la señora Shore me ha funcionado igual que Carla, pero creo que el hecho de no ocultar a Loki y a Puck o revelar desde el primer capítulo que el plan de Morfeo era tener un heredero, le ha restado algo de mística y sobre todo de misterio a la serie. Siento que han mascado mucho ciertas partes de la historia pensando que el espectador no sabría apreciar estos detalles, pero bueno, siendo Netflix no me sorprende. La representación de los padres de Morfeo me ha encantado. Es algo que vimos en la serie de Overture de los cómics, que sirve como precuela a los sucesos que discurren en la serie original. En estos cómics vimos cómo Morfeo lidiaba con una crisis cósmica donde visitó a sus padres y terminó, como sabemos, atrapado por Roderick Burgess. Es cierto que en los cómics el personaje de Tiempo es mucho más vistoso y dinámico que en la serie, básicamente porque no dejan de mostrarte cómo representa literalmente el tiempo. El padre de Morfeo pasa por diferentes fases de una persona donde ves que es joven, adulto y viejo, y su reino de la misma forma también, lo que fue, lo que es y será. Estas conversaciones sirven para que veamos cómo Morfeo está ciertamente desesperado, tal y como vimos más adelante con su hermana, que nos confirma que está en un punto sin salida. Aquí Morfeo le pide ayuda a sus padres para poder evitar la muerte y salvar su vida. Con el personaje de Tiempo nos damos cuenta de que daba igual lo que hubiese hecho Morfeo en la antigua Grecia. Orfeo tenía que morir sí o sí, nada habría cambiado, todo tenía que discurrir tal y como está dictaminado en el tiempo. Me parece genial que hayan metido esto en la serie, sobre todo porque en realidad es posible que
que el tiempo puede hacer lo que le dé la gana con su reino y los sucesos de la vida, así que veo totalmente factible que haya podido retrasar el tiempo hasta el momento de Grecia y que Morfeo hubiese tenido su oportunidad, pero al igual que su hijo no puede negar sus responsabilidades, mostrándose rígido, determinante e inexorable. En la mesa, si nos fijamos, tenemos un planetario mecánico, un libro abierto y varios libros al otro lado, lo que representa el orden cósmico de las cosas, el cómo discurrirán todas estas cosas y el cómo otras han terminado y forman parte de la historia, que es un libro cerrado. La austeridad del lugar me gusta muchísimo porque el tiempo al final es algo inmutable y que se mueve en línea recta. Quizás los cómics son extremadamente coloridos, oníricos y hermosísimos, pero no te niego que esta versión me funciona igual de bien. Al final tenemos que entender que Morfeo debe comprender que hay cosas que ni siquiera su padre, el tiempo, puede corregir. Tenía la esperanza de que al igual que Orfeo acudió a él para pedirle ayuda, su padre haría lo mismo por él, pero igual que pasó con Orfeo, el rey del sueño se ha encontrado con la negativa y sobre todo con el peso de la verdad. Los hijos somos unos egoístas y no todos los padres están dispuestos a cambiar por ellos. Esta relación paterno-filial ha estado muy bien representada, ya que el tiempo sabe que sus hijos solo acuden a él porque quieren algo, no porque quieran su compañía, sino porque necesitan algo de él, igual que pasa en la vida real. Entiendo que siendo entidades infinitas y eternas, para ellos todo esto es como vivir en la adolescencia y están en una etapa muy temprana. Esto es algo parecido a lo que ocurre con su madre, que nos confirma que igual que Tiempo no quiere ser molestada y quiere tranquilidad. Este detalle me ha encantado porque Tiempo pensaba que Morfeo había visto a su madre antes que a él por la buena relación que tienen, y esto es básicamente porque tienes que pensar que la noche es completamente vacía, oscura e infinita, y el rey de los sueños, que sabemos gobierna un reino donde las ideas toman forma para que se puedan crear en el mundo real, nos dejan a la noche y la oscuridad como ese perfecto escenario para que los sueños manifiesten formas que llenen un lugar que está vacío y que es inmenso. En esta dinámica con su madre, Morfeo nos demuestra que siempre fue un egoísta, tal y como sus padres lo son y le criaron. Me encanta que la noche se haya reído irónicamente de cómo le regala a su hijo la razón de su desgracia, cómo es que la culpe a ella de por qué él es como es. Aunque Morfeo aclara que él no culpa a su madre de su personalidad, ella se alegra de que al final terminen como amigos y sin rencores. Al final, estos dos personajes nos sirven para que confirmemos que incluso las familias de la eternidad tienen los mismos problemas que una familia normal. Ninguno de ellos quiere verse mutuamente a pesar de estar vinculados por la sangre y la creación. Sinceramente espero que haya quedado claro, por cómo la serie lo ha confirmado varias veces, que las furias necesitaban un avatar para poder destruir el sueño, ya que por ellas mismas no pueden hacerlo aunque tengan ese derecho. Digamos que si nadie reclama venganza, las furias ni pinchan ni cortan. A pesar de haber cortado el hilo de la vida de Morfeo, como ellas nos explican, esto tarda en hacer efecto porque a diferencia de un mortal hay mucha vida que sesgar. Esto lo quiero aclarar porque tanto en el cómic como en la serie se entiende que la rabia que tienen las benévolas contra Morfeo se remonta al canto de Orfeo en el inframundo del Hades, donde como sabemos las furias lloraron por primera y última vez, al menos que sepamos. Tal y como le dijo el Hades, las furias jamás le perdonarían a Orfeo ese acto y digamos que aquí está su venganza. Si juntas el quebrantamiento de la ley sobre derramar sangre de tu sangre y la canción de Orfeo que las hizo llorar, las furias sienten una rabia desmedida hacia el rey de los sueños al que quieren castigar por esta ofensa. Son divinidades a las que no puedes juzgar por su drama, ya que hoy en día en las redes sociales puedes leer ciertas quejas que son igual de absurdas que esto e incluso más. Como Lita cree que Morfeo ha raptado a Daniel, acude a las furias para pedirles que le ayuden a destruirlo, pero no por lo que ella cree, que es porque su hijo cree que ha muerto, sino porque es una herramienta que servirá para destruir a Morfeo por la petición que Orfeo le hizo en la parte 1. Lita se vengará de Morfeo no por lo de Daniel, sino porque se ha convertido sin quererlo en una herramienta de las furias. Esto me ha gustado más en el cómic, ya que sin dudas el desarrollo que tiene Lita en la serie es extremadamente pobre y mediocre, y la actriz para mí no ha dado la talla en ningún momento. En el cómic tenemos un descenso hacia la locura por parte del personaje que deja que la ira, la angustia y la tristeza por la muerte de su hijo la lleve por un sendero de locura donde el sueño y la realidad se entremezclan a la perfección. ¿Tú has visto algo de eso aquí? O sea, la chica era como para pincharla con un palo a ver si reaccionaba por la muerte de su hijo. El sendero que anda en el cómic la lleva hasta las furias y la bruja Tesalia, quien tuvo una relación con Morfeo en los cómics y que ha sido ignorada por completo en la serie porque no ha dado tiempo a presentarla. Esto es lo que me pone más triste de todo porque los eventos han ocurrido como debían, pero claramente ha habido muchos recortes en muchos aspectos por parte de Netflix que no ha querido darnos más o no ha querido apostar por algo que podría haber sido excelente. No siento que en la serie Lita odie tanto a Morfeo como en los cómics. No siento que haya un trabajo de introspección sobre su pasado, sobre su legado de sangre y sobre su relación con las furias. Esto lo digo porque seguramente muchos habrán pensado, ¿por qué llaman a Lita hermana si no tiene nada que ver con ellas? Esto es debido a la conexión que ha tenido Lita siempre con el sueño y su hijo Daniel. La llaman hermana de forma metafórica gracias a esta conexión que tiene Lita con los eternos. No solamente porque las furias son mujeres y empatizan con el odio y la fuerza que tiene
tiene Lita. En los cómics, Lita se cruza con dos de las tres gorgonas de la mitología griega, como son Steno y Euríale, las dos hermanas de Medusa que, como sabemos, murió a manos de Perseo. Al cruzarse con Lita, estas dos la quisieron convertir en una gorgona, transformando su pelo en serpientes y llamándola hermana, pero esto te lo digo a modo curiosidad y también de deseo, porque creo que esto no habría desentonado para nada con lo que es la serie y la ambientación onírica y divina que tiene. En vez de utilizar a Tesalia, han vuelto a reutilizar a Hetty la Loca, que en el fondo también es medio bruja, aunque en los cómics no haya tenido tanta importancia o presencia como en la serie. Creo que el cambio ha estado bien, por lo que os he comentado antes de Tesalia. Como la misma Hetty nos ha explicado, los diversos favorcillos que les hace a las furias le han regalado años de vida en este mundo, llegando hasta los 280 y pico. Así que creo que es lógico que, por orden suya, Hetty haya llevado a Lita hasta su casa y la haya dormido para que se reúna con las furias. El círculo que dibujan en el suelo es básicamente para evitar que Lita sufra daños de cualquiera, incluso hasta de Morfeo, pero como el mismo Morfeo dice, hay otras formas de matar a una mortal, siendo una de ellas encerrarla en el sueño eterno, como ha hecho por ejemplo con Alex Burgess. Esto igualmente ha servido para demostrarnos que Morfeo es consciente de que matar a Lita no cambiaría su destino, por lo tanto ha decidido hacer lo correcto y perdonarle la vida porque tiene que aceptar su destino. Creo que a nivel creatividad la serie en este arco ha decaído muchísimo, ya que en los cómics las furias ni siquiera se muestran más que una sola vez en un plano onírico, justo cuando Lita se da cuenta de que Daniel sigue vivo y se da cuenta de que su venganza no tiene ningún tipo de sentido. Esto a las furias no les interesa, ya que Lita es su avatar y sin ella su deseo de venganza no tendría ningún tipo de fuerza para destruir el sueño. Tienes que recordar que alguien tiene que pedirle a las furias expresamente la venganza por la muerte de otra persona, ya que ellas no molestan ni quieren molestar a nadie a no ser que las convoquen. Claramente los seres divinos tienen reglas que no pueden romper por sí mismos, pero sí pueden hacerlo utilizando a otros, así que Lita, si se achanta, implica que todo se va a ir al garete. El caso es que en los cómics las furias son una amenaza invisible, aparecen en el sueño matando y aniquilando a todo aquel que sirve al sueño sin que nadie las pueda detener. Me ha encantado el momento de Murph con la metralleta, que es tal cual los cómics, pero siento que se ha pecado de realismo y no de elegancia. Te pongo un ejemplo: si hubiese utilizado un estilo como el de Sam Raimi en sus películas de terror, se habría jugado mucho con la cámara y el punto de vista en primera persona. De esta forma no habrías visto qué es la amenaza que te está acechando y sí cómo ha ido matando a todos poco a poco. Esto lo digo porque a veces menos es más, y si muestras cómo las benévolas destruyen el sueño como una fuerza cósmica imparable e invisible, habría funcionado mejor que ver a esas cuatro ahí plantadas que parecen más un cosplay de la serie que otra cosa. En fin, al menos la muerte de Sueño ha sido fantástica, aunque personalmente me habría gustado verle con todos sus objetos de poder: el casco, las arenas, el rubí. De esta forma le habríamos visto como un soldado que se prepara para la mayor batalla de su vida. Esto lo digo porque son detalles que, si lo piensas bien, tienen todo el sentido del mundo y la serie los ha querido ignorar, no sé por qué. Y no quiero pensar que no han entendido la obra, porque creo que lo han hecho mejor de lo esperado. Creo que quizás aquí no había presupuesto o demasiado tiempo de producción. Ya te digo, es algo que me perturba y nunca lo sabremos. El punto de todo esto es entender que si Sueño está en su reino, nada puede hacerle daño. Y me gusta que hayan intentado permanecer en él realizando tareas pendientes, tal y como hace en el cómic, salvo porque Nuala ha utilizado el regalo que le dio cuando ésta regresó a Fairy, implicando que las benévolas puedan volver al sueño y destruirlo. Toda la trama de Nuala la he sentido bastante parecida al cómic e igual de mala. Aquí sí que es cierto que la han empoderado de una forma mucho mejor que esa actitud de mierda pasiva e inocente que tiene en el cómic, que por lo menos le ha otorgado más capas y personalidad que lo que vemos en el papel, donde reclama al Sueño porque desea que le ame como ella le ama a él. Yo supongo que esto son movidas de Neil Gaiman en su momento, que ahora que sabemos todo lo que ha hecho el autor, son un poquito jodidas de asimilar, y que si te vuelves a leer el cómic, hostia, las enfocas de otra manera. No me ha gustado que le hayan dado a Titania ese poder de invocar a Morfeo, cuando podrían haber cambiado simplemente la motivación de los cómics de Nuala, que quería proteger a su nuevo señor, y ya está. Toda esta trama no me ha gustado, a pesar de haberla llevado bastante bien igual que en los cómics, dejando a Cluracan como un imbécil de remate caprichoso y a una Nuala que no sé por qué le corta la cabeza a Alita cuando ya es demasiado tarde. Creo que me habría gustado que el grifo hubiese muerto definitivamente como en los cómics, pero también agradezco que Morfeo en la serie le haya devuelto la vida, demostrando que sigue siendo el rey de su reino. Esto en los cómics no es así, y yo al menos siempre he sentido que Morfeo no se ha preocupado mucho de sus sirvientes, aunque lo diga en más de una ocasión. Tus actos son lo que te definen, no tus palabras. En la serie creo que siente realmente lo que le jode la destrucción de su reino y la muerte de sus sirvientes más fieles. Creo que eso ha sido todo un acierto que me compensa la falta de originalidad en ciertas escenas, como la forma de viajar de Morfeo entre reinos o la sutileza de las furias que te comentaba antes. Para salvarles la vida, Morfeo decide enfrentarse a las benévolas en los confines del sueño, cosa que hará con su cuervo más fiel, del cual han obviado una reflexión y subtrama entera, donde Matthew le pregunta al sueño reiteradas veces, y también a otros personajes, cuál es el paradero de los anteriores cuervos que sirvieron a su señor y que le precedieron. Por ejemplo, se habla de cómo Lucien fue el primer cuervo del sueño que se acabó convirtiendo en su bibliotecario. Otros, en cambio, prefirieron morir o vivir como humanos para luego arrepentirse de una vida mortal. Por un lado, me gusta que haya vuelto Matthew, pero no
no sé si el espectador va a sentir que ha sido algo demasiado repentino después de no verle literalmente desde la primera temporada hace ya 3 años. Sueño se dirige al confín del sueño y como vemos no tenemos un enfrentamiento contra las benévolas, ya que son literalmente invencibles por el juramento que tienen que cumplir. Si aquí alguien se esperaba una batalla épica, lo siento, pero no has entendido la obra. Una vez se ha iniciado el proceso, solo hay un destino posible, que es la muerte del señalado, que en este caso es Morfeo. Siempre me ha hecho mucha gracia que la mismísima muerte le diga a Morfeo que lo ha visto en situaciones peores que esta y que se podrá recuperar. O sea, es como, ¿en serio muerte? ¿Una situación peor que el hecho de que las benévolas quieran tu vida sí o sí sin escapatoria? Por lo visto parece ser que sí, pero el punto de todo esto es que Morfeo está preparado para irse. Han pasado muchas cosas e irremediablemente ha tenido que cambiar, ya sea por amor, por egoísmo o por amistad. Morfeo ha demostrado que dentro de la inmutabilidad de su reino y sus responsabilidades se ha permitido cambiar ciertas cosas de sí mismo que le han llevado a este punto. Básicamente es lo que le dice Gilbert antes de que las furias lo maten. El sueño ha cambiado desde lo de Orfeo, y aunque el rey jamás haya cambiado en lo de hablar de su hijo, de su amante o de su hermano perdido, otras cosas sí que lo han hecho, porque es que al final Morfeo ha liberado a Nada de su prisión, ha ayudado a Orfeo a morir y ha encontrado y hablado con Destrucción, entendiendo por qué se fue. Todos estos cambios le han llevado a este punto de no retorno, ya que un Eterno tiene que aprender que aunque no quiera, es capaz de poder sentirse tan humano como cualquier otro. Esto es triste, ya que Morfeo al final de todo tiene que entender que ha podido cambiar hasta cierto punto, exceptuando lo que se relaciona con el sueño. Esto lo digo porque es que jamás podría haber hecho lo mismo que Destrucción, porque es que Morfeo toma sus responsabilidades muy en serio y al mismo tiempo acepta que el sueño en sí es como una jaula de la que no puede escapar y que no es capaz de abandonar. Por eso Sandman es una gran historia, porque nos muestra cómo un Eterno como Sueño entiende que a veces es mejor morir con todo lo vivido sin arrepentimientos para renacer como algo nuevo que traiga algo más de luz y paz de la que se ha estado viendo últimamente en el reino. Es como si estuvieses intoxicado en tu trabajo y te despiertas cada día con el ánimo insuficiente para seguir. Digamos que deberías dejarlo todo, pero al mismo tiempo eres incapaz de hacerlo porque en el fondo de tu corazón sabes que dependes de eso y eso depende de ti. También tenemos que entender que Sueño está cansado de tantos cambios y de seguir luchando, así que de algún modo yo siempre he entendido que aquí decide hacer lo correcto enfrentándose a las consecuencias de haber hecho lo que debía con su hijo aunque haya sido demasiado tarde. Estar cansado de su trabajo es algo lícito, pero es que sabe que si huye del sueño, su reino morirá y es algo que él jamás se perdonaría. Digamos que es lo que dice Gilbert más adelante, cuando Daniel lo revive. Los actos y sacrificios que realizamos tienen un propósito y un sentido, y el de Sueño es este. Me habría gustado que las benévolas hubiesen herido la cara de Morfeo como en los cómics, para que viésemos cómo hasta un Eterno puede sangrar, y sobre todo cómo Morfeo se deja la cicatriz para recordar cuál es su propósito en todo esto, pero bueno, deseos que tiene uno. Tal y como ocurre en los cómics, su hermana lo entiende a la perfección y le ofrece su mano para morir definitivamente y pasarle sus poderes a Daniel. Al final, como vemos en la postcréditos, la galleta de la suerte que leen las benévolas nos confirma que el ciclo se repite de nuevo ahora que Daniel es el nuevo Sueño. Todo comienza otra vez y a ellas no les queda otra que seguir tejiendo los hilos del destino de todos los que viven en el universo. Las flores que han sido recogidas por la mañana son la vida de Daniel, que ha sido arrebatada de los brazos de su madre, que sigue creciendo aunque esté lejos de su hogar. Y a pesar de eso, como dice el poema, puede ser yo cuando me haya ido. Es decir, que aunque Morfeo haya muerto como uno más, su legado queda latente en Daniel y a partir de ahora será el rey del sueño. Así que esas flores que acaban sobreviviendo lo hacen de la misma forma que el sueño ha sobrevivido a través de Daniel. La piedra del águila es una de las 12 piedras que Morfeo creó en el sueño hace mucho tiempo y que albergan un grandísimo poder. Podrías verlo como los Horrocruxes de Voldemort en Harry Potter. La esmeralda es la piedra más humilde de todas y la que va a permitir a Daniel aprender y utilizar los poderes que tiene Sueño poquito a poco. Y aquí, lo siento, pero tengo que hablar de algo que me molesta, aunque lo entienda. Daniel representa un renacimiento para el rey de los sueños y para el reino en sí. Un chico que no se siente digno de portar el nombre de Morfeo y que prefiere que se dirijan a él como el sueño de los eternos. En los cómics, cuando Daniel transmuta a Sueño, se convierte literalmente en una versión de Morfeo completamente blanca. Esto contrasta muchísimo con la negrura y oscuridad que siempre ha caracterizado a Morfeo durante toda la historia, que ya te digo, siempre ha ido de negro. Esto es básicamente una metáfora del renacimiento de Morfeo, el blanco puro, la inocencia y el nacimiento de una nueva vida. Digamos que es un lienzo en blanco que aún no ha trazado ningún camino y no tiene ninguna culpa sobre sí mismo. Y eso en el vestuario de Daniel de la serie me ha encantado y ha estado muy bien, pero por mucho que Jacob Anderson haya imitado muy bien a Tom Sturridge en todo, forma de hablar y en comportarse, a mí me habría gustado más que se hubiese exagerado al personaje. Lo digo porque habría estado bien ver a Tom Sturridge completamente pálido y con una obra mística y despeinada a su alrededor, además de ver cómo el reino del sueño también ha cambiado. En la serie ni siquiera ves que el sueño haya cambiado en ningún aspecto, es el mismo que antes. Y esto lo recalco porque el nacimiento de Daniel cambia el sueño para siempre. Todo se ve más blanco, menos gris, menos nublado y más limpio. Y es que en la serie, repito, no se nota en ningún aspecto. Estas dos decisiones
decisiones me han jodido bastante, no por el actor, sino más bien por el enfoque artístico que tendría que haber exagerado tantísimas cosas. Entiendo que para la serie esto funcione, ya que al final Daniel se siente como Morfeo en ciertos aspectos y al mismo tiempo es diferente, pero a nota personal me habría gustado lo que os he comentado. Si nos fijamos, por inercia Daniel resucita a todos aquellos que han muerto por el camino, ya sean Abel, ya sean Merv e incluso Gilbert. Menos mal que Gilbert, al igual que en los cómics, ha detenido el proceso de resurrección, recordándole a Daniel que su sacrificio tiene que significar algo, además de querer descansar de sus funciones eternamente. Esto es básicamente porque Daniel acaba de nacer y no sabe cuál es su propósito del todo. Digamos que ese baúl que tenía Morfeo, que contiene tantos objetos poderosos y preciados, son ese legado del que Daniel tendrá que aprender tantísimas cosas. De Daniel quiero destacarte dos cosas. Una es el encuentro con su madre Lita, que tiene que aceptar que ahora su hijo es el nuevo rey del sueño. Creo que esto ha sido llevado y explicado muy bien en mi opinión, ya que al final Lita no tiene por qué sentirse culpable por todo lo que ha ocurrido, ya que básicamente ha sido utilizada por las benévolas. Aquí tiene que aceptar la muerte de su marido y de paso la de su hijo, que sabemos nunca habría tenido un futuro en el mundo real, sobre todo después de haber sido gestado en el sueño. Me gusta que se haya diferenciado del encuentro de los cómics, el cual es bastante frío y fugaz, sin que haya una conversación de verdad entre madre e hijo. Yo entiendo que Daniel ahora tiene sus responsabilidades, pero sigue siendo su hijo al fin y al cabo. Ahora es el único Eterno que tiene una parte humana inherente en él, y creo que la serie aquí lo ha hecho mucho mejor, reconciliando a Lita con su pasado y dándole la oportunidad de visitar a su hijo cuando quiera en el sueño. La otra escena es la de Destrucción, que no quiere presentarse en el velatorio porque se considera la oveja negra de la familia. Aunque prefiero lo encuentro en los cómics, aquí no lo han llevado tan mal como creía. Destrucción en el papel aparece como un viajero al que Daniel acaba reconociendo gracias a los recuerdos que tiene de Morfeo. Esta conversación es genial porque Destrucción le quiere aclarar a Daniel que siempre que quiera podrá dejar el sueño e irse con él a viajar por las estrellas, ya que nada ni nadie tendrá que juzgarle por su decisión y el sueño seguirá existiendo sin él. Pero como es el principio, ahora mismo Daniel tiene que descubrir qué es lo que realmente quiere hacer. Me gusta que se haya citado la conversación que os destaqué en el análisis de la parte 1, donde Destrucción habló con Muerte y se enteró de que los Eternos saben tanto como Destino, pero simplemente finge no saber nada para poder soportar mejor la responsabilidad y el peso de sus funciones. Al final esto simplemente sirve para que veamos cómo Daniel tiene ante él un mundo de infinitas posibilidades, donde el sueño puede ser igual que antes o diferente, donde aunque no entienda ciertas cosas, algo le empuja a caminar por un sendero que no tiene claro si es el suyo o el que Morfeo querría. Pues que al final de eso se trata la vida, de descubrir por ti mismo lo que quieres y lo que puedes hacer. Así que esta cena con los Eternos no es más que el inicio de un nuevo ciclo, uno donde si te fijas todos hablan más que nunca, a diferencia de la primera vez que los vimos reunidos en la parte 1. Esto es porque algo ha cambiado, no sabemos lo que es realmente, pero quizás lo nuevo, a pesar de no ser siempre algo que nos guste, trae consigo un aire fresco que nos permite ver con otros ojos lo que antes nos llevaba a apartar la mirada. Y esto es algo que vemos en la escena con William Shakespeare, lo que nos confirma que la segunda gran obra que le ordenó escribir Morfeo era La Tempestad de Próspero, una obra estrenada en 1611 que nos presenta una historia que trata sobre el amor, la ambición, la venganza, la redención y el perdón, además de los conflictos familiares que tiene un hombre que acaba atrapado en una isla por una tempestad que ha provocado él mismo para acabar con sus enemigos. En esa isla los tiene atrapados a todos en un sueño del cual nadie sabe si van a despertar en algún momento, a pesar de que todo parezca muy real. Al final, Próspero acaba perdonando a sus enemigos después de sentir que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Al final de esta historia, Próspero renuncia a la magia, perdona a sus enemigos y permite que su hija se case con el hombre al que ama, que resulta es el hijo del rey de Nápoles, que es el hermano que tenía Próspero y que le traicionó. Es una historia que refleja lo que realmente siente Morfeo, una historia llena de amor, de ambición, de traición y de magia, como la que debe haber sentido él durante toda su existencia. La diferencia aquí está en que Morfeo ha querido que Próspero tenga un final feliz que él jamás habría tenido por su forma de ser y sobre todo porque en este momento aún no había cambiado del todo. Este momento es algo que se puede encontrar en uno de los epílogos del cómic, mucho más extenso y largo, donde vemos lo mucho que le cuesta a William Shakespeare acabar esta gran obra que le prometió a Morfeo. Tal y como vimos en una de las frases de esta obra, estamos hechos de la misma sustancia que los sueños y un sueño ciñe nuestra corta vida. Y quieras o no, al final todo esto se relaciona con Morfeo y con cómo los sueños transforman la realidad. El velatorio me ha parecido una de las partes que peor se ha representado sin dudas. En el cómic tenemos a miles de millones de soñadores que acuden al funeral del rey de los sueños y que en la serie, imagino por tema presupuestario, se ha quedado en una iglesia y cuadrógatos. Que sí, que vemos a varios personajes como Nada, el escritor que raptó a Calíope, la propia Calíope y a todos los que acudieron para reclamar la llave del infierno. Pero esta es la parte que menos me ha gustado porque es la que he sentido más sosa y carente de originalidad. Creo que este era un momento para que la serie se sacase la chorra y demostrase por qué se titula The Sandman.
Y esto lo digo porque si con Orfeo tuvimos una representación del inframundo espectacular, grande y mística, aquí todo eso se ha perdido. Se ha reducido a algo muy pequeño y muy casual. Y no soy estúpido, ¿vale? O sea, evidentemente sé que personajes como Darkseid, Batman, Clark Kent o el detective marciano jamás aparecerían en esta serie, a pesar de que Warner esté detrás de su producción por tema de licencias. Pero creo que siendo el capítulo más largo se podrían haber tomado otro tipo de decisiones. En los cómics, los Eternos que quedan se dirigen a la necrópolis de Litargirio, un lugar donde deben recoger la mortaja y el ceremonial de Morfeo a través de un enviado, ya que ni los propios Eternos pueden entrar sin morir. Aquí se crea a Eblish O'Shaughnessy, una especie de avatar que ha obtenido poder de los 5 Eternos, pero que no va a poder soñar ni destruir algo que según Destino es un triunfo y una tragedia al mismo tiempo. Yo sé que esto es una fumada extrema, ¿vale? Pero llegados a este punto, creo que es algo que le habría dado un aire místico increíble al final, sobre todo porque así entiendes que la muerte de un Eterno no es moco de pavo y se rige por unas reglas más antiguas que el sol. Me habría gustado que Calíope diese unas palabras igual que en el cómic, ya que fue parte importante de la vida de Morfeo, igual que Titania y otros personajes de los que la serie se ha olvidado por completo, no por no mostrarlos, sino por no darles un espacio para el diálogo. Pero de todos, el que más me jode es Lucifer. Que Lucifer no esté en el velatorio de Morfeo es un crimen, al menos para mí. No solo porque en el cómic sí que está en el velatorio, sino por cómo se ha obviado una pequeña subtrama del cómic donde Lucifer está tocando el piano en un sitio de lujo en la misma ciudad donde vive Lita Hall. Aquí se acaba encontrando con el ángel Duma, que simplemente quiere saber lo que se siente al dejar tus responsabilidades y vuelve al infierno, que sabemos es un trabajo de mierda, con la noticia de que Lucifer no va a volver. Son detalles que podría perdonar por tema de tiempos, igual que toda una subtrama de Ross Walker que aquí en esta parte 2 ha aparecido porque sí y que no ha tenido subtrama alguna como en el cómic, donde acaba conociendo sin quererlo ni beberlo en un geriátrico a las 3 benévolas que le explican una historia muy trágica sobre cómo un hombre se aprovechó de una deidad. Lo único que puedo entender es que por contrato Gwendolyn Christie pues no tenía que aparecer en el velatorio o pues, yo que sé, por tema de agendas, ¿vale? Pero creo que es una lástima que no hayamos visto a Lucifer en el velatorio. Aunque hayamos tenido la escena de la barca y la transformación de Morfeo en una estrella más del firmamento y la inmensidad, siento que este último capítulo ha sido muy extraño a nivel narrativo. Me ha gustado el discurso de Destino, la inseguridad de Delirio, la sinceridad de Deseo y la comprensión de Muerte. Un personaje que por cierto va de rojo porque es que ella, si te fijas, siempre va de negro luto por su propio trabajo. Con su hermano quiere que las cosas sean de otra manera. El caso es que Desesperación en sí misma es desesperante, o sea, odio la adaptación del personaje porque es que está demasiado limpia, demasiado arreglada y es demasiado normal. Lo sabéis porque lo he repetido miles de veces, pero Desesperación tendría que transmitir precisamente eso: desesperanza, tristeza y desesperación. No entiendo por qué se ha decidido este aspecto artístico cuando hay muchas otras alternativas que podrían haberla representado más sucia y grotesca sin implicar esa desnudez del cómic. Da la sensación que habrá sido alguna petición de la actriz que no quería ir desaliñada y quería ir como una Bridgerton. Otra escena que rescata un epílogo del cómic es la conversación de Hope con la Muerte, que recuerda la apuesta que hizo Morfeo con su hermana en la primera temporada y que ha llevado a Hope a explicarnos que ha visto y vivido muchas cosas a pesar de haber perdido a tanta gente en el camino. Esto lo vemos con Hope visitando en el cómic un festival medieval donde su nueva pareja hace de reina. Y esto es muy gracioso porque ves a Hope reaccionar muy mal a todo lo que está viendo, ya que él literalmente estuvo vivo en esa época y lo ve todo demasiado limpio y ético de cómo era realmente. Todo esto se ha reducido por tiempo y dinero, lo tengo clarísimo, en una conversación extremadamente oscura donde no ves absolutamente nada y Hope decide no morir porque aún tiene mucho que aprender y vivir. Quizás le ha faltado algo más de tristeza a esta conversación y sobre todo realismo, ya que en el cómic Hope hace un trabajo introspectivo enorme sobre lo que ha sido la vida para él y sobre cómo todos los que conoce acaban muriendo mientras él vive eternamente. Esto es algo que vemos en el encuentro que tiene con Morfeo mientras Hope le lleva flores a la tumba de su esposa que acaba de fallecer. Pero otra vez la parte 2 para mí ha pecado de falta de tacto y emotividad en algunas escenas donde un personaje tendrá que sentirse más real y no tan artificial. Yo quería ver a Hope bien jodido por plantearse seriamente su inmortalidad después de ver cómo su esposa ha fallecido, todo para darse cuenta de que la vida aún tiene algo que la hace especial por muy duro que parezca. Pero bueno, me tengo que conformar con esto. Al final Sandman ha sido una serie de fantasía con un inicio muy bueno y una parte 1 excelente, pero que en este final de temporada ha fallado un poquito. Aunque valore mucho el esfuerzo que ha supuesto esta serie, siento que ha ocurrido algo en la producción que ha llevado a que estos últimos episodios me hayan dejado un pozo algo agridulce y sobre todo viendo una historia muy básica. Y creo que esta serie era de todo menos esto, sencilla y del montón. Aún así creo que el cómputo global es lo mejor que podían darnos, ya que esta obra era literalmente inadaptable. Creo que se ha hecho un buen trabajo al mantener intacta la esencia de Morfeo, cuya historia ha sido la del Señor de los Sueños, que tras mucho dolor y mucho amor ha podido cambiar de la misma forma que sus sueños han cambiado la realidad. Ha sido un placer haber cubierto esta serie al completo con todos esos detalles que necesitabas para entenderla toda, y creo que no voy a analizar el capítulo especial de muerte del día 31, ya que si lo adaptan tal cual es en el cómic, me parece que no hay nada que aclarar en ningún análisis.
análisis. Aunque todo depende, si te dejas un buen like porque este vídeo te ha gustado y ha ayudado, quizás ese vídeo llega más pronto que tarde. Y si no te ha gustado, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias, gente, por haberme acompañado en este viaje que ha sido Sandman. Gracias a mis patrons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Y como no, te lanzo un beso, te deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente.